Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Solo darle gracias por su misericordia de darnos vida todavía, por su misericordia de buscarlo. Gracias porque coloca el querer y el hacer en su gracia, Señor. Enséñanos a abandonar el pecado, enséñanos a buscarlo de verdad, enséñanos a escucharlo de verdad y a obedecerlo, Señor. Quita el orgullo, el egoísmo y la autosuficiencia e independencia humana. Enséñenos a entender que sin usted no somos nadie, que sin usted nos perdemos. Abre el entendimiento al escuchar su voz a través de la Biblia y poder obedecerla. Despierte en nosotros deseo más grande de amarlo, de orar y de buscar su rostro. Señor, toca el corazón de cada persona que en este momento está escuchando este sencillo pero significativo seminario, donde estamos hablando de cómo conocerlo, cómo conocerlo. Gracias, Padre, por esto. Nos doblegamos ante su presencia como, como pecadores malignos, donde apelamos a su santidad y a su amor para que nos restaure a su imagen, sin merecerlo, sin merecerlo, solo por misericordia suya. Restáurenos y cámbienos a su imagen. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy, hermano, vamos a continuar el tema de la anterior semana de Juan 17:3, cuando Jesús está orando a su Padre y él está conversando con su Padre frente a los discípulos y Juan está escuchando la oración de Jesús, por eso le escribe y le está diciendo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La anterior semana tocamos este tema referente a que cuando tú conoces a Dios, estás dispuesto a darle gloria como Jesús le dio gloria a su Padre, con su vida y con su muerte. Recordemos que Jesús glorifica al Padre con su vida y con su muerte. Es decir, Jesús vive para el Padre y muere para el Padre. Y como consecuencia de eso, Él salva al ser humano del pecado, de la muerte eterna y del pecado. Entonces, el conocimiento de Dios te lleva a dar toda la vida para Dios, nada para ti. Y te lleva a vivir para Dios y a morir para Dios. Por lo tanto, si tú vives para Dios y mueres para Dios, obviamente que Jesús te va a resucitar para Él en su segunda venida. No hay gloria sin cruz. Si tú le conoces, vas a morir para Dios, crucificado, tus pecados, tu malignidad, tu ser egoísta, tú, tú, todo lo malo, para tú morirás al pecado y vivirás en Jesús. Por eso Jesús sabía que no había gloria sin cruz y él quería ver el rostro físico de su Padre porque ya lo añoraba. Pero él sabía que primero tenía que cruzar por la cruz en el Calvario. Y al ver esto, Jesús dice, dice a su Padre: Señor, conocerte a ti es la clave. Conocerte a ti es la clave. Si hay personas que quieren tener vida eterna, conocerte a ti es la clave. Y ese conocimiento de Dios, hermanos queridos, ese conocimiento de Dios te va a llevar a glorificarlo y a esa gloria, así sea la misma muerte, lo haces con amor. Todos los dolores que el diablo te cause quedarán en la historia, pero solo como historia, porque en realidad lo que más recordarás es la resurrección de Jesús en ti, para su gloria y honra. Conocerlo, presten atención, porque hoy voy a colocar una definición muy más profunda de conocerlo.
Ginosco, la palabra que podría significar eh, relación íntima sexual de pareja. Pero más que una relación íntima sexual de pareja, ginosco, significa que tú no puedes dejar de pensar en esa persona 24 horas. Es decir, en un matrimonio lo más importante no es la relación sexual. Es una parte importante, pero no lo más importante. Por eso ginosco implica, escuchen bien, implica pensamiento constante en la persona, pensamiento inevitable, ligados a sentimientos y ligados a emociones, que cada vez que piensas en la persona te produce felicidad. Y como te produce felicidad, no puedes dejar de pensar. Piensas en esa persona a través de tu intelecto porque están ligados tus sentimientos y emociones a esa persona. Por lo tanto, si la gente te dice, ¿por qué piensas tanto en ese fulano, en ese sutano? ¿Por qué tanto piensas? Simplemente por una cosa, porque lo amo. ¿Y cómo lo amas? Porque tengo mis sentimientos y emociones vinculados a él, a esa persona. Y mi intelecto no puede dejar de pensar en esa persona. Entonces, cuando Dios te dice, Ginosco, hijo, si quieres tener vida eterna, Ginosco a Dios, te está diciendo, liga tus pensamientos y sentimientos a Dios. Eso te lo está diciendo. Liga tus pensamientos y sentimientos a Dios. Pero yo, ¿cómo lo conozco si nadie ha visto a Dios? ¿Cómo lo conozco? ¿Cómo? A ver, dime cómo. Entonces aquí está lo que Jesús va a decir a continuación, cuando, cuando Él va a hablar acerca de esto. He manifestado tu nombre. Nombre es carácter, nom o noma en griego. A los hombres que del mundo me distes, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Hermano, no hay gente que venga a los pies de Dios sin que Dios lo haya elegido. Estamos hablando para conocer el carácter de Dios, porque millones de cristianos vienen a Dios para pedir cosas y respuestas externas, pero no para conocerlo. Cuando tú eres el llamado para conocerlo, o noma, su carácter, ¿qué quiere decir? Su carácter y su naturaleza. Cada vez que leas el nombre de Dios, es más que un título, es más que un nombre externo, significa la esencia. En este caso, conocer la esencia de Dios, su carácter y su naturaleza. Que un Dios tan poderoso sea un Dios a la vez tan misericordioso. Que un Dios tan santo y perfecto a la vez sea un Dios comprensivo y lleno de amor. ¿Cómo puede ser que un Dios tan poderoso en el Getsemaní orando y vienen y lo prenden los soldados romanos junto con Judas y caen como muertos? ¡Qué Dios poderoso ese! Pero a la vez en el instante lo resucita. ¡Qué Dios misericordioso ese! Cuando tú te dedicas a conocer a ese Dios poderoso y misericordioso a la vez, no puedes dejar de amarlo. No puedes dejar de pensar en ese Dios 24 horas, porque lo vas conociendo. Ginosco. Tus pensamientos se empapan de él y se van ligando emociones y sentimientos fuertes, tan fuertes que simplemente lo amas. Entonces Jesús se dedicó a dar el nombre de su Padre a los discípulos. Ahora han conocido, el versículo 7, ahora han conocido que todas las cosas me han sido dadas, que me han sido dadas proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Jesús va a orar por los discípulos. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Hermano, no te confundas. El hecho que Dios ame al mundo no quiere decir que eligió a todo el mundo.
¿Cómo sabes que Dios te eligió? ¿Cómo sabes? Sencillo, te vas a dedicar a conocerlo y entenderlo. Miren lo que dice el Salmo 9:10. ¿Cómo saber que eres elegido? En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Tú dices que Dios está con todo el mundo, pues es mentira. Dios no está con todo el mundo. Dios está con los que lo conocen y lo buscan. ¿Qué buscan? Su nombre. ¿Qué nombre? Su carácter y su naturaleza, su ser entero. ¿Quién es Dios? ¿Por qué es como es Dios? Esto es importantísimo comprender. Por eso es que va a decir Jeremías, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alabes en esto, el que se tuviera que alabar en conocerme y entenderme que yo soy Jehová. Todo el tiempo que tú puedes invertir en la tierra, nada va a causar más gloria que conocer a Dios, y el conocer te va a dar vida eterna. Entonces, ¿por qué me voy a alabar en lo que no me va a dar vida eterna? ¿Por qué me voy a alabar en mi sabiduría, en mi valentía, en mi riqueza? ¿Por qué si eso no me va a dar vida eterna? Pues si de algo me tengo que alabar es en conocer en aquello que me va a dar vida eterna. Entonces saldría del montón y me concentraría en lo que me va a dar vida eterna, en conocer su nombre, su carácter y su naturaleza de Dios. Concéntrate en esto, invierte la oración en esto, invierte el estudio de la Biblia en esto, en conocer y entender su nombre, su gloria, porque aquí está la vida eterna. Miles seguían a Jesús, miles, pero de esos miles que contemplaron sus milagros, pocos vieron su carácter, su nombre, porque pocos se dedican a conocer el nombre de Dios. Millones oran por respuestas y milagros en la vida de uno, de Dios para uno, pero pocos se dedican a conocer y entender quién es Él, su naturaleza y su misericordia y su carácter. Por eso es que pocos serán salvos. Por eso es que muchos vendrán al cristianismo. Muchos orarán a Dios. Muchos leerán la Biblia, pero pocos le conocerán. Ahora, vea esto. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, del nombre del Señor, nuestro Dios, tendremos memoria. No es en lo que Dios te dé. No, Señor. No es en lo que Dios haga por ti. No, es en lo que Dios ya ha hecho por ti. La muerte de su propio Hijo en la cruz, lo que te va a convertir. No es lo que haga por ti externamente, es lo que haga por ti internamente. Transformar tu vida podrida en una vida a su imagen y semejanza de gloria celestial. Concéntrate en esto. No dejes que el diablo te distraiga. Invierte tus oraciones en esto, en entender y conocer su nombre. No confíes en caballos y en carros. No confíes en cosas externas.
Confía en el nombre del Señor, en conocer su nombre, Onoma, su carácter, su naturaleza. ¿Por qué nos ama tanto? ¿Por qué te ama tanto si eres un podrido pecador? ¿Por qué insiste en llamarte? Tendrás memoria de Él. Esto no se ve bien en su pantalla, pero en la mía sí se ve. Dice en Salmos 22:22, cuando todos los judíos y la historia coordinan que este salmo se refiere al Mesías en las 3 horas de oscuridad, un seminario que lo hemos llevado y ojalá que lo hayan escuchado, si no entren a las plataformas para encontrar este seminario. Las 3 horas de oscuridad, donde Jesús muere orando en las 3 horas de oscuridad. Las horas más negras de la vida de Jesús, las horas de oscuridad, donde sintió que su padre lo abandonó, se la pasó orando. Y si quieren entender la oración de Jesús en esas 3 horas de oscuridad está en el Salmo 22. Y en esas 3 horas de oscuridad, Jesús se va a acordar de lo siguiente. Después de todo el sufrimiento que tuvo en la cruz, todo el sufrimiento que tuvo con los latigazos y pérdida de sangre de su cuerpo lacerado, magullado, ultrajado psicológica, emocionalmente, ya dijimos que fue la máxima expresión de la gloria de Dios. ¿Cómo Jesús pudo enfrentar esto? Terrorífico lo que hizo el diablo con Jesús en la cruz del Calvario. Fue terrorífico. Fue impensable crucificar desnudo, exponiendo su parte privada del propio Hijo de Dios para vergüenza del mismo director de la naturaleza que le rodeaba. Fue algo terrorífico. Pero lo más terrorífico de Jesús fue enfrentar la ausencia de su Padre en las 3 horas de oscuridad. Pero a pesar de que él no podía sentir a su Padre y no podía verlo, él seguía orando. Seguía orando. Lea el Salmo 22, como tarea se lo doy. A los que no escucharon ese seminario. Entonces él va a terminar la parte final del Salmo 22, cuando ya va a estar a pocos segundos de decir consumado es, y a pocos minutos de su muerte, y decir, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, él va a orar lo siguiente. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Está orando en las 3 horas de oscuridad. En medio de la congregación te alabaré. El nombre de Jehová. Jesús lo pronunció aún pocos segundos antes de morir. Y ese nombre que te invito a pronunciarlo en tu vida, lo vas a hacer aún a pocos segundos de tu muerte. ¿Por qué? Porque lo conoces. No puede dejar de pensar en un Dios como Él. Lo conoces porque te dedicaste a conocerlo. Y esa es la vida eterna. Y ahí tienes que concentrar tu energía, tu oración, el estudio de la Biblia. No estudias la Biblia para tener egocentrismo y decir que sabes. Es para encontrar su nombre, su carácter, su naturaleza. Porque ahí está la vida eterna. Nada más puede ser más precioso que eso. Y ahí te concentras horas y horas orando para conocerlo, pidiendo que se manifieste a ti. Miren lo que va a decir Isaías, antes de hablar de Isaías 53, del Mesías mayugado, del Mesías lacerado, en el Isaías 53, antes de encarar la historia del Mesías crucificado, despreciado y desechado, va a hablar de él en el capítulo 52, versículo 6, cuando dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Y va a hablar del Mesías, que viene a la tierra y muere en la cruz, porque eso dicen después en el siguiente capítulo, Isaías 53, pero antes va a dar una antesala y va a decir, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre.
Por esta causa en aquel día. ¿Cuál día? Cuando Jesús muere en la cruz. Se sabrá en su máxima expresión el carácter y la santidad y la naturaleza y la bondad y la misericordia. Los que tuvieron el anterior seminario, la anterior semana, van a ver que es la máxima expresión del fruto del Espíritu Santo. La cruz de Cristo es la máxima expresión del fruto del Espíritu Santo. La plenitud del amor está en la cruz, la plenitud de la paz, la plenitud de la misericordia, la plenitud de la mansedumbre, la plenitud de todo está en la cruz de Cristo. Te invito a escuchar la cruz de Cristo a través de la Biblia. Sabrán mi nombre en aquel día, dice Isaías, inspirado por el Espíritu Santo. Sabrán mi carácter, sabrán mi naturaleza, me conocerán mi amor en la máxima expresión. Porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Eso, pide la presencia de Dios. Implora su presencia para conocerle y entenderle en su máxima expresión. Te voy a contar, en la época de Jesús no se podía pronunciar el nombre de Jehová, y ya lo hemos visto ese tema muchas veces, porque era el tetragramatón, YHWH. No tenía vocales. Después del siglo X recién se colocó vocales, que ahora se pronuncia Jehová, Yahvé, o que traducido en griego significa el Señor, o el Adonai en hebreo. Pero en aquella época no se pronunciaba el nombre de Jehová. Entonces cuando Jesús dice, por ejemplo, aquí, dice, Señor, Kyrios, muéstranos al Padre. No está pronunciando el nombre ahí de Jehová y nos basta. Entonces, dice Jesús, llevo tanto tiempo con vosotros y todavía no me conociste, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La máxima expresión del Padre es Jesús. No se podía pronunciar el nombre de Jehová, pero Jesús está diciendo, yo soy la pronunciación de Jehová. Todo lo que yo hago es la pronunciación visible y audible de el nombre de Jehová. Yo soy la pronunciación del nombre de Jehová. Cada acto, hermano, cada palabra, cada acción de Jesús, ¿ah?, pronunciaba el nombre de Jehová. Dedícate a conocerlo para ser impactado con su amor, para ser impactado con su santidad, para ser impactado con su mansedumbre y para ser impactado con su poder transformador, ¿sabes? Dedícate. Conocer a Jehová en Jesús, al nombre impronunciable, se puede pronunciar en una sola palabra: Jesús. El embajador de Dios, Jesús el Dios en acción, Jesús el amor hecho carne, Jesús el amor viviente, Jesús el Dios caminando entre los hombres. Te invito a ver a Jesús, a Dios a través de Jesús en todas las facetas, en su palabra. Miren lo que va a ver aquí el profeta Jeremías, en Jeremías 33, y va a decir en el versículo 14, preste atención por favor. Aquí vienen días, está hablando a su pueblo que está
que está esclavo entre los gentiles y están sufriendo la esclavitud. Y él va a hablar acerca de la esclavitud del pecado, que es lo que nos atañe hoy día. Dice, he aquí vienen días, va a hablar de la venida de Jesús. Dice Jehová, que yo confirmaré la buena palabra que ha hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. El versículo 15. En aquellos días, ¿cuáles días vienen? Dice, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y va a hablar de Jesús, y hará juicio y justicia en la tierra. La justicia es Jesús. Versículo 16. En aquellos días, por tercera vez va a repetir, quiere decir que es muy importante entender que se refiere a la venida de Jesús a la tierra para nacer y morir por nosotros y por Dios. En aquellos días, versículo 16, será recién salvo Judá, pero no todos, y Jerusalén habitará segura, pero no todos serán salvos. ¿Quién será salvo? El que llamare Jehová justicia nuestra. Tú tienes que hacer de Jesús tuyo, 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 tuyo en tu ser. 24 horas tuyo, amarlo. ¿Cómo? Conociéndolo. Dedícate a esto. Conocerlo y entenderlo. No todos serán salvos en Judá, ni en Jerusalén, ni en Israel. Solo el que se apropie del Jehová, justicia nuestra, que es el Dios encarnado. Jesús, el amor viviente del Padre. Presta atención lo que va a decir Pablo a la iglesia de Corintio cuando va a hablar de ese Dios santo que nadie conoce, sino aquel que se dedica a conocerlo. Ese Dios que te elige, Dios santo y puro, dice, que lo necio del mundo escoge Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escoge Dios para avergonzar a los fuertes. Son principios básicos de la gloria de Dios, porque esa gloria se manifiesta en lo más despreciable del mundo. 11 humildes pescadores sin letra, sin educación, sin universidad de la época, del vulgo, sin saber leer ni escribir, muchos de ellos toscos, torpes, viene y los elige para ser discípulo. La gloria de Dios comienza con lo que el mundo desprecia. ¿En quién? No en todos, en aquellos que se dedican a conocerlo y entender su nombre, su carácter, su naturaleza, su santidad. ¿Por qué Dios es como es? Padre nuestro que está en el cielo, santo su nombre, Señor. Nos quedamos mudos en su presencia, porque no somos nadie, solo horribles pecadores, orgullosos, egocéntricos, malvados. Usted es santo, puro, limpio. Señor, trabaja en el corazón nuestro y enséñenos su camino y su santidad. Enséñenos su bondad y su amor. Y que en esta mañana podamos entender y conocerlo más de cerca. En el nombre de Jesús.